El Señor pueda bendecirles en esta hora. Estamos agradecidos con nuestro Dios por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes un mensaje de su palabra. Pero quisiéramos saludar a todos los que están siguiendo la transmisión de este programa Exhortados por la Palabra. Ahí donde usted se encuentra, que Dios pueda bendecir su vida, y esperamos que al meditar en la palabra de nuestro Dios pueda también ser una bendición en su vida espiritual. En esta hora vamos a estudiar un tema titulado La respuesta que el mundo necesita, pero que no quiere escuchar. Y para ello vamos a tomar como base el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 1 hasta el 8, y lo vamos a leer. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Mis hermanos, como hemos escuchado la lectura de la palabra de nuestro Dios, aquí nos damos cuenta de que existe un problema, una dificultad. Pero quisiera, en este momento vamos a estudiar esta historia que es conocida y la vamos a aplicar o la vamos a contextualizar a lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, para poder comprender cuál es la respuesta que el mundo necesita, pero que lastimosamente no quiere escuchar. Veamos lo que nos enseña esta historia. Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice que era
un hombre de mucho prestigio. Era un hombre que el rey de Siria lo tenía en alta estima, porque por medio de él el Señor, dice, le había dado salvación a Siria, o sea, victorias. Naamán era un hombre valeroso en extremo, pero, como dice la palabra de Dios, leproso. Ahora vamos a hablar de las superpotencias y el enemigo que hoy las está venciendo. Los sirios fueron siempre un pueblo enemigo de Israel. Y en el tiempo del profeta Eliseo, su gran general llamado Naamán, el cual era varón de mucho prestigio y era muy admirado, muy respetado y temido, dice que este hombre fue contagiado con una temida enfermedad en aquel tiempo, la lepra. Naamán había vencido a grandes ejércitos, había ganado grandes batallas, pero no podía hacer nada contra esa enfermedad en su cuerpo. Ni su valentía, ni su poder militar, ni sus riquezas, ni su fama pudieron hacer nada para ayudarlo. Hoy en día, mis hermanos, podemos ver cómo muchos países considerados poderosos, potencias de primer mundo, tienen, al igual que Naamán, mucho poderío militar, poderío económico, científico, tecnológico, etc. Pero no saben qué hacer con un enemigo invisible. No los está venciendo un ejército, sino un virus microscópico. Muchos de esos países tienen petróleo, pero de nada les sirve. Tienen armas poderosas, pero no una vacuna. Tienen ciencia y tecnología, pero están dejando de lado lo más importante, el poder de Dios. Ahora hablemos de los países que lo único que les queda es confiar en Dios. El versículo 2 y 3 de 2 Reyes 5 dice: en cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que en casa de Naamán estaba una esclava, una sierva traída de Israel. Ella no tenía riquezas, no tenía poder, ni siquiera sabemos su nombre, pero ella tenía algo que Naamán no tenía: fe en un Dios de poder. Esa era una diferencia importante en aquella muchacha con relación a Naamán. Naamán era poderoso, tenía riqueza, pero esta muchacha lo único que tenía y que Naamán no tenía era fe en un Dios de poder. Y mis hermanos, muchos cristianos ahora en día formamos parte de los llamados países del tercer mundo, países pobres, es decir,
que no tenemos riquezas materiales, que tenemos grandes necesidades, no tenemos poderío militar, que no tenemos lo último en tecnología, pero sí tenemos fe en un Dios de poder. Nuestras limitantes, mis hermanos, materiales, nuestra falta de riqueza nos ha enseñado a confiar en el poder y la misericordia de nuestro Dios. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no importa, mis hermanos, si somos considerados del primero o del tercer mundo. Lo que nos debe de llenar de gozo es que somos ciudadanos del reino de Dios. Ahora vamos a ver en qué están poniendo su confianza muchos de los que hoy se consideran poderosos. El versículo 4 al 7 de Segunda Reyes dice: Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Y el rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Como nos damos cuenta, mis hermanos, dice que Naamán y el rey de Siria no comprendieron bien el mensaje que la humilde muchacha de Israel les había dado. Pues ellos quisieron solucionar el problema de Naamán como normalmente lo hacen los que se sienten poderosos, con su autoridad y con su dinero. El rey de Siria envió dinero y cartas dando orden para que el rey de Israel sanara de la lepra a Naamán, porque no comprendía que para ese enemigo de nada servía su autoridad terrenal, ni su dinero, ni su poder. Así igualmente, mis hermanos, hay muchas naciones en el mundo que están tratando de vencer esta crisis confiando únicamente en su autoridad, en su poder, en su economía, y se han olvidado de algo muy importante. No se dan cuenta que la última palabra la tiene el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en el libro de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 18, escuche lo que él dice. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Oiga, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, mis hermanos, el que tiene el poder, el control de todas las cosas en este mundo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros necesitamos confiar en Él, porque Él es el único que puede ayudarnos en cualquier situación como esta que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19. Pero mis hermanos, veamos para finalizar cuál es la respuesta que hoy el mundo no quiere oír, pero que es la clave para vencer este enemigo
que se presenta. Vamos a volver a Segunda de Reyes, el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 8 al 14. Dice: cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus amos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Mis hermanos, nos damos cuenta aquí que Naamán llegó, dice, frente a la casa de Eliseo, esperando recibir algo extraordinario, un trato especial por ser el general de Siria que llegaba a la puerta del profeta. Pero dice que Eliseo no salió a recibirlo, solamente le dio un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esta respuesta, mis hermanos, enojó a Naamán, pero verdaderamente en esa respuesta está la clave que el mundo necesita para poder enfrentar y vencer esta pandemia, y para poder vencer la peor pandemia que el ser humano sufre, como es el pecado. ¿Qué es lo que necesita el ser humano, mis hermanos? Es humildad, fe y obediencia. Pero lastimosamente, al igual que Naamán, esa es la respuesta que el mundo no quiere oír. No quieren humillarse delante de Dios. No quieren confiar en Él, ni mucho menos quieren obedecer lo que Él dice en su palabra. Prefieren seguir luchando en sus fuerzas, en sus capacidades, confiando en sus riquezas, en su poder, y no quieren poner su fe y esperanza en Dios. Como podemos resumir esas 3 palabras: fe, humildad y obediencia. Mis hermanos, esas 3 palabras, fe, humildad y obediencia, es la respuesta que el mundo necesita escuchar hoy, y las personas que están manifestando creer en Dios. Ve y haz como el profeta dice. Y vamos a ver qué es lo que
dice el profeta Amós que lo que el mundo necesita, lo que el ser humano necesita, en el libro de Amós capítulo 5 y el versículo 4 dice: así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Oiga qué palabras maravillosas. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Mis hermanos, hay una solución a toda enfermedad y al problema del pecado, y es buscar a Dios. Buscarlo con fe, buscarlo con humildad y en obediencia a lo que Él dice en su palabra. Si nosotros buscamos a Dios con fe, con humildad y con obediencia, entonces podemos llegar a tener la salvación, porque vea lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 9. Hebreos 5:9 dice: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Oiga, llegó a ser autor de salvación eterna, ¿para quién? Para todos los que le obedecen. O sea, esa fe, humildad y obediencia es necesario para poder tener la seguridad de la salvación. Pero muchos cristianos hoy en día, mis hermanos, están queriendo ser salvos, pero negándose a obedecer a Dios. Al igual que Naamán, se enojan cuando Dios les dice en su palabra lo que tienen que hacer. En San Juan, el capítulo 14 y el versículo 15, escuche lo que dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Oiga lo que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Este texto, mis hermanos, creo que es muy claro y no necesita explicación para poder entenderlo. El Señor dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y en Hebreos 5:9 dice que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. El profeta de Dios le dijo a Naamán que para ser sanado de la lepra tenía que ir y meterse 7 veces en el río Jordán. Si Naamán no hubiera obedecido lo que el profeta de Dios decía, no se hubiera sanado. Si usted y yo no obedecemos lo que Dios dice en su palabra, no podemos ser sanados de el pecado, ni tampoco podemos tener la salvación. Pero para ser salvos necesitamos escuchar lo que Dios dice en su palabra y estar dispuesto con fe, con humildad, a obedecer todo. Que el Señor les bendiga. Son nuestros deseos en este momento.